En esta mañana a mí me gustaría hablaros de la historia de la luz. La historia de la luz es algo transversal a lo largo de todos estos siglos que hemos vivido. Pero comienza en un momento determinado donde Dios, nos cuenta la Biblia en Génesis, Dios dice que había caos y oscuridad. Y entonces, en medio del caos y de la oscuridad, Él decide crear la luz. Entonces, vamos a leer en Génesis. Dice Génesis 1, del 3 a 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Es curioso. Dios, el creador, lo primero que hace es crear la luz. Y dice, hágase la luz. Separa la luz de las tinieblas. Y en cuanto hace eso, que es lo primero, entonces empieza el resto de cosas. Empieza a crear el firmamento, las estrellas, el sol y la luna, la vegetación, los animales y por último el hombre. Pero lo primero que hace es crear la luz. ¿Por qué? Porque era necesaria tener luz en medio de la oscuridad. Entonces, todos sabemos que cuando nos apartamos de la luz, ¿qué pasa? Que no vemos, ¿no? Y cuando queremos traer luz a alguna situación, ¿no? Es que necesitamos claridad, necesitamos entendimiento, necesitamos que algo se nos revele para poder ver lo que está ahí, ¿no? Entonces, la historia sigue. Entonces vemos cómo en la creación Dios crea la luz. Pero ¿qué le pasa al hombre? ¿Qué nos pasa? Pues nos pasa que cada vez nos vamos apartando más de esa luz. Entonces, volvió el caos, volvió la oscuridad, volvió, pues eso, volvieron las tinieblas, ¿no? A través del pecado. No significa que se apagara la luz, no significa que el sol dejó de brillar, sino que nosotros nos vamos apagando, ¿verdad? Y el pecado del hombre hizo que nos fuéramos separando de esa luz que era Él. Entonces hay otro momento de la creación donde Juan nos cuenta y compara y vuelve a la creación en uno de sus textos. Y voy a leer Juan 1, del 1 al 5. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En este momento, donde Juan nos habla, nos está diciendo que es necesario que el Verbo, ¿quién era el Verbo? Jesús. El Verbo, Dios, vale, sí. El Verbo era esa palabra creativa que tenía que hacerse carne en Jesús. Entonces, Juan nos está diciendo aquí, en el principio, cuando Dios dijo, hágase la luz, ya Jesús estaba. Dice, el Verbo era estaba. Pero estamos en un momento de caos, estamos en un momento otra vez de oscuridad. Y la creación está que como loca. Necesito que el Verbo se haga otra vez y venga. Juan estaba anunciando que era necesario que Jesús viniera para alumbrar, ¿no? Para alumbrar el camino de las personas, para que se volvieran de nuevo a la luz y que se dieran cuenta cómo estaba caminando. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos, que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad. Mientras estaba preparando este mensaje, a mí se me ocurrió hacer esto. No sé, no es una caja de luz, porque la caja de luz se había cerrado, pero bueno, es una hilera donde puedo poner luces.
Entonces estaba leyendo y estaba investigando y entre mucho leer me puse a leer un estudio científico que hicieron en Alemania. Y en este estudio científico de Alemania lo que hacían era metían a la gente en una habitación oscura grande, y los ponían contra la pared. Entonces, imaginaos que estamos en esta habitación, en este lugar, en completa oscuridad, y a nosotros nos ponen pegados ahí a la pared y te dicen, tienes que llegar hacia la pared del fondo y caminar en línea recta para llegar. La verdad es que pensé, a la gente se le ocurre de todo para hacer estudios. Porque ¿a quién se le ocurre este tipo de estudio? Pero bueno, fuera de que los científicos son así, pasaron un montón de personas por este estudio. Entonces les pusieron una pulsera para monitorizar sus movimientos. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando leyeron los informes de los datos que leían? Y era que cuando la gente caminaba, intentaba caminar en línea recta, caminaban completamente en círculos durante mucho tiempo. Y yo pensé, esta es la historia de nuestro día a día. Si no tenemos luz, cuando caminamos en completa oscuridad, nada más que nos pasamos la vida dando círculos. Y entonces uno piensa, ¿por qué yo no salgo de esta situación? ¿Por qué una y otra vez termino repitiendo siempre lo mismo? Termino cayendo en el mismo error. Y ves personas que constantemente repiten hábitos, repiten manera de vivir, y pienso, ¿por qué no hay luz en nuestras vidas? Así que cuando no tenemos una luz que nos muestre el camino, yo estoy segura que si nosotros estuviésemos en este lugar a oscuras completamente, pero tuviésemos, aunque fueran las luces de emergencia, seríamos capaces de ver la salida. Por eso se iluminan las puertas de emergencia, para que cuando se vaya la luz, haya algún foco que te indique para dónde caminar. Pero nosotros muchas veces no tenemos esas luces y entonces nos vemos caminando en círculos y en círculos y en círculos. Fijaos, la historia se repite. Había caos en el mundo, Dios envía a Jesús. Había caos hace 5.000 años. Leemos la historia y vemos que había guerras, que había injusticia, que había crímenes. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Estamos en medio de guerras, estamos en medio de crímenes, estamos en medio de situaciones de injusticia y necesitamos que haya luz. Que la luz venga a iluminar todas estas situaciones para que el hombre deje de dar vueltas. Así que Dios tiene y sigue teniendo un plan. ¿Vale? ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Cuál creéis que es? El plan siempre fue devolver la luz al mundo. Siempre. Desde el principio, luz en la creación, luz a través de Jesús. Y dice que volvería. Dice Isaías, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra oscura, la luz brillará. Pero cuando Jesús viene, dice, yo soy la luz del mundo. El que me siga ya no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que es milagroso. Fijaos, Dios crea la luz, dice, se haga la luz. Y tan pronto crea la luz, se pone a trabajar y hace lo demás. Es como el primer día de la semana. ¿Por dónde empiezas en tu trabajo? Por lo primero. Entonces llega la luz. Y surge el problema de que Jesús no solo nos trajo luz a nuestras vidas, nos trajo luz para alumbrar el estilo de vida en el que estábamos o que sin Él no podíamos hacer nada, sino que además mira y les dice a sus discípulos, en Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, ¿cuál es el plan maestro? El plan maestro de Dios es,
Primero lo hizo el Padre, luego vino Jesús, pero ahora vosotros sois la luz. Somos portadores de esa luz. Somos portadores de esa luz que no solo nos libera del poder del pecado en nuestras vidas, sino que nos da la capacidad de que tú puedes ir por el mundo portando esa luz, trayendo luz a otros. Y cuando tú decides encender tu luz, entonces Dios se pone a trabajar. Estaba viendo, al hilo de esta enseñanza, estaba viendo las redes sociales y entonces encontré la historia de un chico que se llama Johan. Johan es un adolescente de 16 años que no era creyente, ni tampoco su familia, ni tenía ningún contacto con el mundo del Evangelio. El caso es que estoy hablando de Suiza o Suecia, bueno, uno de estos dos era, no me acuerdo. El caso es que el chico, que era así muy parecido, cuando lo vi me recordó a Santi, así con el pelo teñido, todo modernito. Entonces dice que lo invitaron a un retiro de jóvenes y fue al retiro de jóvenes. Entonces, en el retiro de jóvenes, él acepta al Señor y decide caminar con el Señor, pero en ese retiro le dicen: tú eres la luz del mundo, así que sal y lleva esa luz a otros. Entonces, al bueno de este chico no se le ocurrió otra cosa que cuando llegó a su casa, él cogió y se sacó una foto, así, en una posición así, lo ves así muy cool, así muy, todo modernito. Y entonces, en la foto, imprimió la foto con un cartel que ponía: yo soy cristiano, pregúntame por qué. Entonces imprimió 50 copias de este cartel y lo puso por todo su instituto. Qué narices tenía el Johan, ¿eh? Entonces dice que él empapeló todo su instituto con esos 50 carteles. ¿Y sabéis qué pasó? Que sus compañeros iban junto de él y decían: Johan, ¿por qué eres cristiano? Y él pudo predicar el Evangelio. Yo quiero que entiendas esa realidad en nuestras vidas. Que cuando tú enciendes la luz, Dios se pone a trabajar. Johan encendió la luz. ¿Cuál fue encender la luz para Johan? ¿O cómo hizo para encender la luz? Imprimió unos carteles en los que ponía: yo soy cristiano, pregúntame por qué. Y el testimonio contaba de este joven que en el primer año de él estar en el instituto, 40 jóvenes se entregaron al Señor. ¿Cómo puede pasar esto? Porque Johan encendió la luz. Y a mí me hacía pensar que yo asumo, no sé vosotros, pero yo asumo que la gente no está interesada en el Evangelio. Lo asumo, a veces lo asumo. Pero el problema es que el mundo tiene un montón de preguntas que no tiene quien se las resuelva. Mientras yo preparaba esto, me voy todos los días a Ferrol y vengo. Y voy con una compañera. Y entonces, el viernes, cuando volvía, yo metí esto en el coche, lo hice en la escuela, con mis alumnos, y lo metí en el coche de mi compañera, porque traía ella el coche. Y me dijo: ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso que llevas ahí? Y yo le prediqué todo este mensajito que tenéis aquí. Se lo prediqué a ella. Y me dijo: wow, de verdad Dios es la luz. ¿Qué luz tienes que encender tú? ¿Cómo tienes que encender la luz? Eres potencial. ¿Qué pasa entonces cuando se enciende la luz? Las tinieblas se van, ¿no? Entonces yo quiero que tú sepas una cosa, que igual que Dios quiere que tú seas portador de la luz, el enemigo está interesado en que tu luz no se encienda. Él va a estar susurrándote: pero ¿cómo vas a encender la luz? Mira cómo estás. Es mejor que no la enciendas.
Mira tu vida. Si enciendes la luz, se van a ver todos tus fallos, se van a ver todos tus pecados. Mejor es que no la enciendas. Así nadie te ve. Es más, si aquí hay un poquito de luz, casi vete por la periferia. Porque te va a desanimar. Porque Él es el rey de las tinieblas. Y no le interesa que nosotros seamos portadores de luz. Así que yo tengo que decirte una cosa en esta mañana. Y esto fue la introducción, nada más. Yo tengo que decirte que tú eres portador de una luz. De una luz diferente unas de otras de las que estamos aquí. Y Dios te dio la capacidad de brillar como nadie puede hacerlo, con unos dones y unas características tan increíbles que no puedes dejar que nadie te diga que no puedes brillar. Y para eso he preparado aquí esto. Entonces yo voy a intentar explicaros de una manera visual cuáles son las luces. A lo mejor tú eres este tipo de luz. Mirad, este tipo de luz, color amarilla o luz cálida se llama, ¿no? Tiene la capacidad de dar luz y de provocar en el ambiente donde está calma, relajación, tranquilidad. Se utiliza para ese tipo de ambientes cuando tú quieres crear un ambiente acogedor en tu casa, un ambiente así íntimo, un ambiente así muy zen, muy relajado. Tú enciendes este tipo de lámparas. Pones una lámpara amarilla, con luz amarilla. Pero no solo eso. Este tipo de luces lo que hacen es, te permiten resaltar los detalles arquitectónicos del sitio donde estás, ¿no? Te permite ver los detalles decorativos y enfatiza mucho los colores, las texturas, crea sombras preciosas. Entonces, cuando nos exponemos a este color, nos sentimos bien. Nos sentimos bien. Y a lo mejor tú eres este tipo de persona. A lo mejor la luz que tú das es este tipo de luz. Y cuando las personas están a tu alrededor, se sienten tranquilos contigo. Sienten que hay paz, sienten que eres una persona que da tranquilidad, eres una persona acogedora. Pueden llegar a un lugar porque saben que ese es un lugar donde hay una atmósfera que te va a acoger genial. Se sienten bien, se sienten en un ambiente de confianza. Si tú fuiste creado de esta manera y tú eres portador de este tipo de luz, yo te voy a decir que te necesitamos en medio de nuestra congregación. Necesitamos personas que brillen como tú. Estos serán o serían nuestros anfitriones en un grupo pequeño. Personas que son capaces de crear una atmósfera tan especial que llegue el que llegue, se van a sentir en un ambiente de paz y tranquilidad. No se van a sentir juzgados, no se van a sentir, sino que van a decir, qué bien me sentí cuando llegué a aquel lugar. Porque hay personas portadoras de esta luz. Necesitamos gente así. Pero a lo mejor tú eres este tipo de luz. Este es un tipo de luz que ahora se ve poco, pero antes lo había más, que es la luz de vela o la luz de candelabro. ¿Sabéis, no? ¿De qué luz hablo? La encontré muy sencilla, y eso que busqué alguna un poco más así repujada, pero no la encontré. El caso es que este tipo de luces, cuando tú compras este tipo de luz o este tipo de bombilla, lo que estás buscando es una luz para una lámpara especial. Quizás una lámpara grande, una lámpara para un lugar majestuoso, para un lugar de influencia. Y yo quiero hablaros de esta luz como aquellas personas que son personas de influencia o de poder, que han sido creados con un propósito. Quizás a lo mejor tú fuiste creado con el propósito de ser un político. ¿Por qué no? A lo mejor fuiste creado con el propósito de ser un juez, o un buen abogado, o un empresario, o una empresaria exitosa que vuelca sus negocios para extender el reino. A lo mejor tú fuiste creado para ser un influencer de hoy en día, una persona que llega a través de las redes a un montón de personas, lugares de influencia.
Y estas luces, las personas que son parecidas a estas luces o que emiten la luz como estas personas, son esas personas que son capaces de guiar, son personas capaces de dirigir, que son de referente son un referente para el resto de las personas. Son personas que tú las miras y dices, jo, escuché a tal persona y mira lo que dijo, ¿no? Y te motivan a hacer cambios en tu vida. Son personas muy carismáticas, son los líderes naturales. Piensan por sí mismos y no tienen ninguna necesidad de dejarse llevar por tendencias o por lo que la gente piense. Tienen muy claro lo que quieren, tienen muy claro lo que necesitan, pero son capaces de liderar a otros. Y también son personas visionarias, porque al liderar a otra son capaces de traer visión y de motivar a otros para provocar cambio. ¿Cuántas personas tenemos aquí que emitan este tipo de luz? Amén, por lo menos una. 2, claro que sí. Seguro que hay más. Os necesitamos. Necesitamos este tipo de personas. Personas que sean de influencia, que cuando otro te mire digan, yo quiero ser como Pipe. Ese tipo de personas son muy importantes. Paso a la siguiente luz. La siguiente luz es todo lo contrario. No sé si veis la bombillita. Es la luz de mi horno. Esta luz parece que no es importante, pero mirad, yo hace unos meses se me fundió la luz del horno y no era capaz de ver si se me había quemado el bizcocho o si la pizza ya estaba hecha. Tenía que abrir el horno cada vez. Entonces me dio una rabia y busqué y dije, pues vamos a cambiar la luz del horno. Entonces me compré la luz que venía con 2 y esta es una de ellas. El caso es que si tú eres este tipo de luz, puedes pensar, mi luz no brilla. Yo soy de ese tipo de luces que está en lo secreto, que no es vista, que nadie ni siquiera la contempla. Yo quizás brillo muy poco porque la intensidad de esta luz no es mucha, ¿verdad? O sea, yo no sé, yo la veo porque estoy aquí muy cerca, pero los que estáis a lo mejor atrás no la veis. Es decir, no es una luz que brille demasiado. Pero a lo mejor hay personas que brillan con esta luz. Pasan desapercibidas, completamente. Pero hacen un trabajo que es esencial para saber cómo se cocinan las cosas. Eres tímido, eres introvertido, te ves más pequeño que los demás y siempre te comparas con, wow, la luz de la cocina sí que brilla, pero yo... No, siempre nos estamos comparando con otros. Pero yo te voy a decir algo sobre esta luz. Esta luz tiene la capacidad de aguantar hasta 300 grados de temperatura. Y donde otras luces estallarían a la menos de nada, estas personas no se rompen fácilmente. Son personas que son resistentes al estrés, a la presión, y son ese tipo de personas que pueden mantener la calma aun cuando la situación es complicadísima, porque son resistentes. No emiten mucha potencia, pero lo que hacen es capaz de desempeñar la función para la cual fueron creadas. Y otra cosa, no desperdician las energías en nada. O sea, son súper eficientes y prácticas. Se quedan ahí sirviendo y brillando sin importarles nada más que su función, y es que la gloria de Dios brille. Yo conozco a muchas luces de horno aquí, os lo digo de verdad. Y sin este tipo de luces en medio de nosotros no podríamos ser iglesia en esta ciudad. Así que si tú eres este tipo de luz, no te tengas en poco. Eres importantísima para nosotros. No sé si veis esto. Una luz que parpadea, una luz, a ver. Oh. Vale. Esta es la linterna, una linterna, ¿vale? No está aquí en medio de estas luces enchufada, pero ¿qué hace que esta lámpara sea única? La utilizas cuando es necesario, es portátil, o sea, es inalámbrica.
Es la única luz, bien sea una lámpara, un foco que podemos llevar, ¿vale? Es el tipo de lámpara que no necesita estar conectado a un lugar físico. Es una lámpara que está lista para usarse en cualquier momento. Y al igual que las linternas, existen personas que son muy útiles en momentos especiales y que necesitan ser usadas en un momento determinado, pero no nos vale. Nosotros mañana nos queremos ir a hacer una caminata explorando, se nos hace la noche. No podemos, si no tenemos dónde enchufar a la corriente, necesitamos una luz que nos guíe. Y este tipo de personas son bastante prácticas y confiables, sobre todo si tienen sus pilas cargaditas, ¿no? Porque tienen la capacidad de adaptarse a cualquier situación, son súper versátiles. ¿Y quiénes son estas luces en medio de nosotros? Estas luces, yo las comparo a aquellas personas que dejaron su lugar y que hoy están aquí sirviendo como misioneros para nosotros. Dejaron de conectarse en un lugar físico, pero son capaces de ir por todo el mundo mostrando la luz a aquel que lo necesita. Y si tú eres ese tipo de persona inquieta que dice, yo quiero salir de aquí, yo quiero ir y abrir obra en otros lugares, yo quiero servir donde otros pues no hay. Nosotros necesitamos este tipo de luces, necesitamos misioneros en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Necesitamos gente que sea capaz de decir, a mí me gusta salir y me gusta ir y llevar mi luz a otros lugares. Si tú eres así, eres súper importante para nosotros. Tu luz es importante. Más. Esperad, tengo que dejar el micrófono. Y a lo mejor tú eres este tipo de luz. La compré LED porque si no quema y no quería quemarme, pero este tipo de luces son las luces LED o las luces halógenas de larga potencia, de gran potencia. Son las luces que se ponen en los lugares exteriores, en grandes estadios. Son luces que alumbran así enorme, ¿no? Y cuando necesitamos mucha luz y necesitamos tener luz en un entorno grande, usamos este tipo de focos, ¿no? Si tú eres este tipo de luz, puede que en ocasiones tu luz incomode al que está al lado. Este tipo de personas normalmente son ese tipo de luces que brillan tan fuerte que opacan todo lo que está alrededor. Incluso a veces hasta te sientes incómodo cuando encienden su luz y declaran, ¿verdad? Declaran la palabra, declaran... Son ese tipo de luces que siempre estás diciendo, aquella luz brilla poco. ¿Sabes? Que están trayendo siempre la dirección de... Te humillan, ¿no? Y que dices tú, no me puedo poner cerca de esa luz porque se me ven todos los defectos. Yo tengo una muy cerca, una luz de estas muy cerca. Entonces, son ese tipo de luces que huelen los pecados a kilómetros, ¿no sabes? O sea, son capaces de detectar pues, revelaciones que otros no saben. Y si eres así, a lo mejor vas a tener que relajarte un poco y aplicar la gracia de Dios a tu vida. Porque puedes hablar y traer dirección, pero tienes que hacerlo de una manera amorosa y poder llegar a otros con tu luz. Este tipo de personas o las personas que alumbran con esta luz son, o yo las comparo, aquellos entre nosotros que traen una profecía, que traen una dirección, que son capaces de oír la voz de Dios y ser como nuestros voceros, como pioneros, a veces incluso los intercesores, que detectan cosas que otros no ven y que son capaces de mandar con una claridad enorme, traen dirección ante situaciones desafiantes o que aportan mucha claridad a una situación. Si tú eres así, nosotros necesitamos gente que brille de esta manera también. Sigo,
que se me acaba el tiempo. A ver, que no veo. Estoy ciega. Debería de cambiar de color, creedme. A ver, ¿qué le pasó? Bueno, hoy funcionaba, ¿eh? Ajá, ahí. ¿Quiénes conocen las luces rojas? ¿Cómo? Ah, que molesta. Vamos a ver. No es tan fácil. ¿Ves? No son fáciles. Estas luces no son fáciles. Bueno, las luces rojas. Las luces rojas, vamos a entendernos bien. Las luces rojas son las luces de revelado. Yo sé que los más jóvenes del lugar a lo mejor no saben que antiguamente se revelaban las fotos. Y las fotos no venían en formato digital, sino que tú tenías una cámara que se llamaba analógica y sacabas fotos y luego esas fotos tenían que someterse a un proceso de revelado. Para el proceso de revelado nosotros teníamos una especie de cuarto de revelado en nuestra casa porque Maite estudió fotografía y ella revelaba fotos. Entonces uno se metía en una luz, en un ambiente completamente oscuro y podías encender una luz roja. ¿Por qué? Porque la luz roja tenía la capacidad, o tiene la capacidad, de iluminar en la oscuridad sin afectar los materiales fotosensibles, sin dañarlos o sin exponerlos. Entonces se usan para revelar películas o fotos. ¿Y qué capacidad tienen? Tienen la capacidad de transformar un negativo en algo positivo y demostrar una realidad. Así que tienen esa capacidad de mostrar una imagen que no se ve en algo que se ve, en algo real. Así que si tú eres de este tipo de luces, a mí me encantan este tipo de luces. Y me encantan las personas que emiten este tipo de luz. Y os voy a explicar por qué. Porque son personas cuidadosas y discretas. Son personas confiables. Son personas que trabajan en la oscuridad, protegiendo cosas que son valiosas. Y transforman lo negativo en algo positivo. Personas que restauran las vidas de otros. Son personas capaces de ver en alguien donde todos los demás vemos cosas negativas, ellos ven lo mejor del otro. Son capaces de transformar esas vidas, de trabajar con ellas, de sacar lo positivo, se adaptan a situaciones delicadas, son cuidadosas, son atentas y pueden manejar esa situación delicada o situaciones sensibles sin causar daño. Y además son íntegras, son discretas, no cuentan lo que les cuentan otros, o sea, son muy confiables. Son capaces de tomar de una manera suave a una persona y restaurarla completamente. Para mí, son unos héroes. Y me emociono porque pienso, ¿cuántas veces personas de este tipo cambiaron mi vida? Y aquí hay. Y me emociono porque pienso en alguien, o pienso en varias personas. Y pienso, qué importante es que tú brilles y que tú seas una luz de revelado en medio de nosotros. Necesitamos gente así, que sea capaz de ver lo mejor del otro, de sacar lo negativo y poner lo positivo. Así que si tú eres ese tipo de luz, eres importante, importantísimo para esta congregación, para esta nación, para esta tierra. Cambio de registro. A lo mejor tú eres así. Eres la luz de fiesta del Señor y contigo todo es divertido, todo es alegre, todo es mucho volumen, mucho ruido. Las personas que emiten esta luz son
Son extrovertidas, son animadas, están llenas de vitalidad y pueden iluminar cualquier cosa con su presencia. Y además, no sé si se ven mucho, ¿se ven los colores? No se ven porque esto no deja ver a nada. Voy a apagar. Pero la idea es que ninguna luz se apague. Vale. Entonces, luego la enciendo, ¿vale? Pero fijaos, este tipo de luces son divertidas, son personas divertidas. Son esas personas que pueden iluminar incluso las noches más oscuras. Que cuando tú estás de bajón y estás triste y estás... Llega una persona alegre, llega una persona animada, llega una persona divertida y es capaz de iluminar, de animarte. Este tipo de personas, además, pues tienen una gama cromática enorme, son muy versátiles y son capaces de adaptarse a muchas situaciones y a muchas circunstancias. Pero sobre todo tienen una vitalidad que las hace especiales. Y nosotros necesitamos tener gente así en medio de nosotros. Necesitamos tener gente que sea alegre, que sea divertida, que anime al resto, ¿no? Que sean optimistas, que sean festivas, que vean siempre lo positivo en medio de lo difícil, ¿no? y de lo malo. Así que si tú eres este tipo de luz, bienvenido. Te necesitamos. Queremos a muchos divertidos en medio de nosotros. Queremos a divertidos para liderar a los grupos de jóvenes, para liderar a los niños, pero también a los más mayores. Queremos muchas luces divertidas. ¿Sí o no? Ok. Sigo. ¡Uepa! Perdón. A lo mejor tú eres este tipo de luz. Pues este tipo de luz son las que normalmente y más usualmente están a la orden del día, que son las luces LED blancas. Si tú eres este tipo de luz, eres súper eficiente y eres súper duradero. Este tipo de luces se conocen porque, o tienen la cualidad de tener muchas horas de vida. Es decir, son de larga duración. No se rompen, aguantan todo. Tú las puedes poner en cualquier situación. Entonces las hacen muy versátiles. Las podemos poner en un foco para estudiar, para hacer un trabajo, ¿vale? Porque necesitamos en un momento una luz directa para saber algo, pero también las podemos poner en medio de... Pues las luces blancas son estas luces que tenemos aquí, que alumbran. Y tienen la capacidad, estas luces tienen la capacidad de tener lo que llamamos los que nos dedicamos a esto, un ángulo de apertura muy grande. ¿Cuál es el ángulo de apertura? El ángulo de apertura de una luz nos dice qué capacidad tiene para alumbrar un entorno. Y cuando la ponemos sobre un techo, nos da la altura al plano de trabajo. Es decir, nos dice cuánta distancia puedo poner entre luces para que todo esto esté iluminado. Entonces, las personas que emiten esta luz tienen esos ángulos de apertura bastante amplios. Son personas con la capacidad de hacer muchas relaciones. Son personas muy abiertas, son personas muy fiables. Te puedes fiar de ellas, sabes que no te van a fallar, sabes que puedes trabajar con ellas en cualquier situación, en el detalle, en el detalle y en cualquier situación, y que son muy comunicativas, que son muy eficaces y que las puedes llevar donde sea. Nunca te van a fallar estas luces. Y si tú eres ese tipo de luz, pues necesitamos esas luces en medio de nosotros. Eres muy importante y es importante que tu luz brille. Y por último, a lo mejor tú eres este tipo de luz. ¡Epa! Lo siento, es difícil con una mano. A lo mejor tú eres este tipo de luz. Fue la más rara que encontré. ¿Las puede haber más raras? Seguro. Pero yo con esto quiero decirte, quiero enseñarte, de que a lo mejor tú también eres ese tipo de persona que se siente que es rara. Yo me siento raro. Yo no soy como los demás hermanos que van a la iglesia. Todos caminan hacia allí, pero yo voy en sentido contrario. Yo
no siento que, no me veo como los demás. Y pues los demás te dicen, este es un poquito raro, o esta es un poquito rara. Y yo te digo, si tú eres así, Dios te ha hecho, o te sientes así, Dios te ha hecho con esa luz para que brilles. Y estoy seguro que si te ha hecho de esa manera es porque alguien en tu entorno o a tu alrededor necesita ver tu tipo de luz. Y no necesita ver estas, necesita ver esta. Así que brilla, brilla, porque vas a traer a otros. Y Dios va a obrar a través de ti. Así que voy a encender un momentito, Cerrar los ojos. Así que fijaos, aquí tenemos todo este tipo de luces. No estamos llamados todos a ser iguales. Somos personas diferentes, en procesos diferentes, pero el llamado es el mismo, a hacer discípulos. El llamado es el mismo, a ser luz. El llamado es el mismo, a que brilles. Y no tenemos por qué entrar en conflicto unos con otros. Todos podemos brillar, porque todas estas luces se complementan unas en otras. Lo único que necesitamos es brillar. Y yo estoy convencida de esto, que cuando me vuelvo y me remonto a la creación y veo ahora, imaginémonos, veo a Dios desde el cielo mirando para nosotros y nos dice que se haga la luz. Y te lo dice a ti, te dice que se haga la luz en tu vida. Porque cuando tú enciendas tu luz, entonces yo voy a obrar. Entonces yo me voy a poner a trabajar. ¿Cuál es el propósito de la luz? Traer luz. Pero mirad, hay muchas maneras de hacerlo. Cuando nosotros, la luz no solo... Cuando la luz se enciende, la oscuridad se va. Y entonces somos capaces de entender cuál es el camino que debemos seguir. A lo mejor tú estás en una situación en la que no sabes por dónde tirar, pero el Señor te dice, enciende tu luz. A lo mejor hay otra expresión natural que dice, cuando hablamos de necesitamos traer luz a esta situación, es decir, que necesitamos traer dirección, necesitamos entendimiento o conocimiento. A lo mejor tú estás en una situación así, en la que necesitas una dirección de parte de Dios clara. Necesitas encender tu luz. Y Él va a empezar a obrar. Y luego también tiene un poder transformador. Cuando se acaba la noche, llega el día. Y solo cuando llega la luz y cuando la luz del día se abre, entonces las plantas viven, las hojas se abren, los animales empiezan a despertar, nosotros mismos, los pájaros cantan, es decir, transformador. La luz después de la noche trae transformación. Yo no sé cómo te encuentras tú, pero te voy a decir una cosa. Estas luces están diseñadas para brillar. Nosotros necesitamos conectarnos a la corriente. No podemos brillar si no estamos conectadas a la corriente. Incluso la lámpara o la linterna, las personas que son de este modo tienen que estar con sus pilas cargadas y conectadas al Señor, porque si no se van a apagar y no van a estar encendientes. Así que yo te digo, si tú eres así, que necesitas cuidarte. Necesitas cuidarte. Necesitas recargar tus pilas y estar ahí pegado a la corriente. Vamos a ponernos de pie. Antes de acabar, yo no quiero dar por hecho de que todos los que estamos aquí tienen su luz encendida.
Tú fuiste creado para brillar. Fuiste creado para dar luz, para ser portador de la luz. Y hoy Dios nos dice, deja que tu luz brille. Pero si esta luz no se enchufa a la corriente, entonces perdió el propósito por el que fue creado y deja de ser un elemento inservible, ni siquiera decorativo. Así que si tú eres esa persona que nunca nadie te dijo que tenías que conectarte a Jesús, a lo mejor esta es la primera vez. Tú fuiste creado para brillar. Fuiste creado para ser portador de la luz. Y yo no sé si eso es así. A lo mejor nadie te habló del amor de Dios. Pero yo hoy quiero invitarte a que te conectes a la luz. A permitir que te enchufes a aquella corriente que va a traer no solo luz a tu vida, sino que la va a cambiar completamente. Y si estás en esa posición, yo te invito a que levantes tu mano porque queremos orar contigo y por ti. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y a lo mejor tú también eres un tipo de luz que ya sabías que había que conectarse a la luz. Pero vives desconectado. Que Dios te bendiga. Vives desconectado y dices, necesito volver a conectarme. Necesito volver a enchufarme a la corriente y ser portadora de la luz. Si eso es así, esto también va para ti. Raquel nos hablaba de que no importa la condición en la que tú estás. Es por gracia. Así que conéctate para que tu luz brille. Y aquellas personas que quieren hacerlo por primera vez, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tú necesitas luz en tu vida, entrégale tu vida al Señor. Y vamos a hacer una oración para estas personas que quieren hacerlo, que quieren conectarse por primera vez en su vida. Y vamos a hacerla todos juntos. Primero, porque yo necesito emitir más luz. Vosotros a lo mejor no, pero yo necesito conectarme cada día. Yo necesito dejar de dar vueltas en muchas situaciones de mi vida. Yo necesito entender el camino por el que debo andar. Y yo necesito ser luz para otros que tienen preguntas que ni siquiera ellos saben que necesitan ser resueltas. Pero tú y yo somos portadores de la luz. Y todos nosotros somos luces necesarias en este lugar, en esta ciudad, en esta nación y en este mundo. Vamos a orar con las personas que levantaron sus manos, todos juntos. Gracias, Dios, por ser luz. Gracias porque en ti no hay oscuridad. Yo oro en esta mañana pidiéndote perdón por vivir alejado de ti. Y te pido que me ayudes a conectarme a tu corriente. Perdón por vivir en oscuridad, pero ya no quiero vivir más así. Quiero vivir en luz. Trae luz a mi vida, restaura mi corazón y aparta toda tiniebla de mi camino. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y Señor, yo quiero orar por todos nosotros y quiero pedirte que cuando salgamos de este lugar, nuestra luz esté encendida y podamos brillar con tu luz según los dones de la personalidad y el llamado que nos has dado, porque cuando encendemos nuestra luz, tú te pones a trabajar. Así que asumimos el reto de ser portadores de luz. Asumimos el compromiso de iluminar los lugares en los que estamos, nuestros trabajos, nuestras escuelas, nuestros vecindarios, nuestros amigos, nuestros gimnasios. Allá donde vayamos, Señor, hoy nos comprometemos a ser luz
y a brillar para ti. Porque nuestro objetivo es uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús.